7. La eterna revolución. Se han analizado las siguientes proposiciones. Primero, que nuestra vida requiere una creencia, hasta para mejorar. Segundo, que es necesario sentir un descontento por las cosas, hasta para sentirse satisfecho. Tercero, que para tener el obvio equilibrio del estoico, no basta tener ese descontento necesario y esa necesaria satisfacción. Porque la simple resignación no encierra la gigantesca levedad del placer ni la magnífica intolerancia del dolor. Hay una objeción vital para aquel consejo: haz un visaje y soporta. La objeción es que si usted soporta, usted no hace visajes. Los héroes griegos no hacían visajes, las gárgolas sí, porque son cristianas. Y cuando un cristiano está contento, en el sentido exacto, está terriblemente contento, su satisfacción es terrible. Cristo profetizó toda la arquitectura gótica, en aquella hora en que la gente nerviosa y respetable, tal como la que hoy se opone a las gaitas, se opuso a que los tapagoteras de Jerusalén gritaran por las calles. Cristo dijo: si estos callaran, las mismas piedras gritarían. Bajo el impulso de su espíritu surgieron, como un coro clamoroso, las fachadas de las catedrales medievales, reforzadas con caras de bocas abiertas gritando. La profecía se había cumplido, las mismas piedras gritaban. Si esto se acepta, aunque más no sea que por el argumento, podemos volver a tomar el hilo del pensamiento donde lo habíamos dejado, en el hombre natural, la cual los escoceses llaman, con una familiaridad lamentable, el hombre viejo. Podemos hacer la siguiente pregunta, tan manifiesta e inevitable. ¿Es necesario sentir alguna satisfacción, aún para mejorar las cosas? ¿Pero qué entendemos por mejorar las cosas? La mayor parte de las conversaciones modernas sobre este asunto es simplemente un argumento en círculo, ese círculo que ya mencionamos como símbolo de la locura y del mero racionalismo. La evolución solo es buena si produce bien, el bien solo es bueno si facilita la evolución. El elefante sobre la tortuga y la tortuga sobre el elefante. Evidentemente de nada valdría que tomáramos nuestros ideales de los principios de la naturaleza, por la sencilla razón de que, excepto para alguna teoría humana o divina, la naturaleza no tiene principios. Por ejemplo, un antidemócrata barato de hoy día, solemnemente nos diría que en la naturaleza no hay igualdad. Y tiene razón, pero no ve lo que sigue. No hay igualdad en la naturaleza, y tampoco hay desigualdad. La desigualdad o la igualdad presupone la existencia de un tipo de valor. Descubrir aristocracia o descubrir democracia en la anarquía de los animales es algo puramente sentimental. Ambas, democracia y aristocracia, son ideales humanos. Una que dice que todos los hombres son apreciables, y otra que dice que unos hombres son más apreciables. Pero la naturaleza no dice que los gatos son más apreciables que las ratas, la naturaleza no hace ninguna observación sobre ese asunto. Ni siquiera dice si el gato es más digno de envidia y la rata más digna de lástima. Pensamos que el gato es superior, porque tenemos, o muchos tenemos, una filosofía particular según la cual la vida es mejor que la muerte. Pero si el ratón resultara ser un ratón alemán pesimista, no pensaría en absoluto que el gato le ha vencido. Pensaría que ha vencido al gato porque llegó a la tumba antes que él. O podría sentir que actualmente impuso al gato el castigo tremendo de dejarlo vivir. Tal como un microbio podría sentirse orgulloso de haber propagado una peste, así el ratón pesimista podría regocijarse pensando que renovaba en el gato la tortura de la existencia consciente. Todo depende de la filosofía del ratón. Ni siquiera es posible decir que hay victorias o superioridades en la naturaleza, a menos de poseer una doctrina referente a qué cosas son superiores. Ni siquiera se podría decir que el ratón roe, si no hubiera un modo o sistema de roer. Ni siquiera es posible decir que el gato lleva la mejor parte si no hay una parte establecidamente mejor que otra. Luego, no podemos extraer nuestros ideales de la naturaleza, y como seguimos con la primera reflexión natural, descartaremos, por ahora, la idea de que podemos obtenerlos de Dios. Debemos tener nuestro propio punto de vista. Pero los intentos de muchos modernos para expresar ese punto de vista es sumamente vago y confuso. Algunos, sencillamente caen con el reloj, hablan como si un simple paso por el tiempo otorgara alguna superioridad y así, hasta un hombre del primer calibre mental, despreocupadamente usa esta frase: la moralidad humana nunca está al día. ¿Cómo podría ser que algo estuviera al día? Una fecha no tiene carácter.
¿Cómo podría decirse que las celebraciones de Navidad no son adecuadas para el 25 de un mes? Por supuesto, lo que habrá querido decir el escritor es que la mayoría queda postergada, o a la par, de su minoría favorita. Otros modernos vagos se refugian en las metáforas materiales. De hecho, esta es la principal característica de los vagos modernos. No atreviéndose a definir sus doctrinas sobre lo que es bien, emplean figuras físicas del lenguaje, sin medida y sin vergüenza, y lo que es peor, parecen pensar que esas analogías baratas son exquisitamente espirituales y superiores a la vieja moralidad. Así, creen que es muy intelectual hablar de cosas que son altas. Esto, por lo menos, es el reverso de lo intelectual, es una simple frase adecuada para hablar de un campanario o una veleta. Tomás era un buen chico, es una declaración netamente filosófica, digna de Platón o de Aquino. Tomás vivió la vida más alta, es una burda comparación con una regla de 3 metros. Incidentalmente, esta fue casi toda la debilidad de Nietzsche, a quien algunos están proclamando audaz y vigoroso pensador. Nadie negará que fue un pensador poético y sugestivo, pero precisamente lo contrario de vigoroso. Y no era en absoluto audaz. Nunca presentó su pensamiento en llanas palabras abstractas como hicieron Aristóteles, Calvino y hasta Karl Marx, los recios y temerarios hombres del pensamiento. Nietzsche siempre eludió una pregunta respondiendo con una metáfora física, como cualquier poeta de menor categoría. Dijo, más allá del bien y el mal, porque no tuvo valor para decir, más bueno que el bien y el mal o más malo que el bien y el mal. Si sin metáforas hubiera hecho frente a su pensamiento, habría descubierto que no tenía sentido. Así cuando describe su héroe, no se anima a decir, el hombre más puro, o el hombre más feliz, o el hombre más triste, porque esas son ideas, y las ideas son alarmantes. Dice, el hombre más elevado o el hombre de más arriba, metáfora física adecuada para referirse a alpinistas o a acróbatas. Nietzsche es en verdad un pensador muy tímido, realmente ni sabe qué especie de hombre desea que produzca la evolución. Y si él no lo sabe, por cierto menos lo sabrán los comunes evolucionistas que hablan de las cosas más elevadas. Luego, también algunos caen en una inconfundible quietud de sumisión. Dicen que la naturaleza algún día hará algo, nadie sabe qué y nadie sabe cuándo. No tenemos por qué obrar ni por qué no obrar. Si algo sucede, es bueno, si algo se evita, es malo. Otros, por el contrario, pretenden anticiparse a la naturaleza, haciendo algo, cualquier cosa. Y se cortan las piernas por si acaso nos llegaran a crecer alas. No obstante, por todo lo que saben, tal vez la naturaleza esté tratando de hacerlo 100 pies. Finalmente, hay una cuarta especie de personas, que toman lo que desean diciendo que ese es el ulterior designio de la evolución. Y son los únicos sensatos. Esa es la única forma saludable de encarar la evolución, procurarse lo que uno quiere, y luego llamar a eso evolución. El único sentido inteligible que el progreso o el adelanto puede tener entre los hombres, es que poseemos un concepto definido y que conforme a él deseamos modelar al mundo. Y si les gusta más de otra forma, la esencia de esa doctrina es que, cuanto nos rodea es un simple método o preparación para algo que hemos de creer. Este, no es el mundo, más bien es el material para hacer el mundo. Dios nos ha dado no tanto los colores de cuadro como los colores de una paleta. Pero nos ha dado también un motivo, un modelo, una visión determinada. Tenemos que ser claros respecto a lo que queremos pintar. Esto suma un principio más a nuestra previa lista de principios. Dijimos que debemos querer al mundo hasta para cambiarlo. Ahora agregamos que debemos querer a todo mundo, real o imaginario, a fin de tener un mundo según el cual podamos reformar el nuestro. No necesitamos analizar los términos evolución o progreso. Personalmente prefiero el término reforma. Porque reforma presupone una forma. Implica que tratamos de modelar el mundo según una imagen definida y determinada. Intentamos hacerlo conforme a algo que ya hemos visto en nuestra mente. Evolución es una metáfora del desarrollo simplemente automático. Progreso es una metáfora del simple andar a lo largo de un camino. Pero reforma es una metáfora para hombres razonables y decididos. Significa que vemos algo fuera de forma y queremos ponerlo en forma. Y sabemos en cuál forma. Y aquí viene el colapso y tremendo desatino de nuestra época. Hemos confundido dos cosas diferentes, dos cosas opuestas.
Progresar debería significar que siempre estamos cambiando al mundo para adaptarlo a un concepto. Y hoy progresar significa que estamos cambiando el concepto. Debería significar que lenta pero firmemente traemos a los hombres justicia y misericordia, pero significa que cada vez estamos más inclinados a dudar que la justicia y la misericordia sean deseables. Cualquier hombre lo dudaría ante una página violenta escrita por un sofista prusiano. Progresar debería significar que cada vez estamos más cerca de la Nueva Jerusalén. Y significa hoy que la Nueva Jerusalén cada vez se aleja más de nosotros. No estamos alterando lo real para adaptarlo a lo ideal. Estamos alterando el ideal, es más fácil. Los ejemplos tontos siempre son más sencillos. Supongamos que un hombre quisiera una determinada clase de mundo, digamos, un mundo azul. No tendría por qué quejarse de que su empresa fuera rápida o liviana, se afanaría durante mucho tiempo en su transformación, trabajaría hasta que todo fuera azul. Tendría aventuras heroicas, darle a un tigre los últimos toques de azul. Tendría feéricos sueños, el albor de una luna azulada. Pero trabajando mucho, ese fiero reformador, ciertamente dejaría al mundo, desde su punto de vista, mejor y más azul de lo que lo había encontrado. Si cada día cambiara una hoja de pasto a su color favorito, lentamente, acabaría. Pero si cambiara cada día de color favorito, no acabaría nunca. Si después de leer a un filósofo nuevo, comenzara a pintarlo todo de rojo o amarillo, su trabajo se arruinaría, no tendría nada que mostrar, excepto quizá unos pocos tigres azules ejemplares de su primer capricho. Esta es exactamente la actitud del pensador moderno. Se dirá que este ejemplo fue francamente ridículo. Pero es literalmente un hecho de la historia contemporánea. Los grandes y graves cambios introducidos en nuestra civilización política, todos pertenecen a los comienzos del siglo XIX, no a sus finales. Pertenecen a la época blanca y negra, cuando los hombres creían firmemente en el protestantismo, en el calvinismo, en la reforma, y frecuentemente, en la revolución. En cualquier cosa que creyera cada hombre, martillaba sobre ella constantemente, sin escepticismo, y hubo un momento en el cual la iglesia establecida pudo caer, y la Cámara de los Lores casi había caído. Era porque los radicales fueron lo suficientemente vivos para ser unidos y constantes. Era porque los radicales fueron suficientemente vivos para ser conservadores. Pero en la atmósfera actual, el radicalismo no tiene ni tradición ni tiempo para abatir cosa alguna. Había mucha verdad en la sugerencia de Lord Hugh Cecil, cuando finamente dijo que la era de cambios había concluido y que la nuestra es una de conservación y reposo. Pero probablemente a Lord Hugh Cecil le dolería mucho realizar, y es lo cierto, que nuestra época es una época de exclusiva conservación porque es una época de completa incredulidad. Que las creencias se marchiten rápida y constantemente, si queremos que las instituciones perduren tal como son. Cuanto más desquiciada está la vida de la mente, más abandonada a sí misma queda la máquina de la materia. El resultado neto de todas las tendencias políticas, del calvinismo, tolstoísmo, neofeudalismo, comunismo y anarquismo, el simple resultado de todo eso, es que la monarquía y la Cámara de los Lores perdurarán. El resultado neto de todas las religiones nuevas será que la Iglesia de Inglaterra no será derrocada, sabe el cielo, ¿hasta cuándo? Fueron Karl Marx, Nietzsche, Tolstoy, Brehm, Bernard Shaw y Aubrey Herbert, ahí o es que entre sí, con sus espaldas dobladas sostuvieron el trono del arzobispo de Canterbury. Cómodamente podemos decir que el libre pensamiento es la mejor de las salvaguardias contra la libertad. Administrado según el estilo moderno, la emancipación de la mente del esclavo sería el mejor camino para evitar que el esclavo se emancipara. Que le enseñan a desentrañar que si quiere o no quiere liberarse, y nunca se hará libre. Otra vez podrían decir que el ejemplo es remoto y exagerado. Pero otra vez, es lo exactamente cierto respecto a los hombres que pasan a nuestro lado por las calles. Verdad es que el esclavo negro, por ser un bárbaro subyugado, podrá tener, o un humano aprecio por la lealtad, o un humano aprecio por la libertad. Pero el hombre que vemos cada día, el obrero de la fábrica del señor Gradgrind, el humilde empleado de las oficinas del señor Gradgrind, está demasiado mentalmente preocupado para creer en la libertad. La literatura revolucionaria lo tranquiliza. Una sucesión constante de filosofías frenéticas le calma y le retiene en su lugar. Un día es marxista, otro día netschista, otro día,
probablemente, un superhombre, y siempre un esclavo. Lo único que queda después de todas las filosofías es la fábrica. El único hombre que gana con todas las filosofías es Grad Green. Le valdría la pena mantener sus edificios provistos de literatura escéptica. Y ahora que lo pienso, por supuesto Grad Green es famoso por donar bibliotecas. Manifiesta su sensatez. Todos los libros modernos están a su favor. Mientras esté cambiando siempre la idea del cielo, la visión de la tierra será siempre la misma. Ningún ideal perdura tiempo bastante para ser realizado, ni parcialmente realizado. El joven moderno nunca cambiará su medio ambiente, porque siempre cambiará su idea. De lo dicho, se desprende que nuestro primer requerimiento respecto al ideal, hacia el cual se dirige el progreso, será que sea un ideal establecido. Whistler acostumbraba a hacer varios rápidos ensayos de sus retratos, no importaba que rompiera 20 veces sus trazados. Pero habría importado mucho que mirara 20 veces al modelo, y cada vez hubiera visto una persona distinta posando plácidamente para un retrato. Así, hablando comparativamente, no importa con cuánta frecuencia fracase la humanidad imitando su ideal, porque todas las pasadas derrotas son fecundas. Pero tiene una importancia terrible, la frecuencia con que cambia sus ideales, porque entonces, todos sus pasados fracasos son estériles. La pregunta adecuada vendría a ser esta: ¿cómo podemos hacer para que el artista se mantenga descontento de su cuadro y evitar al mismo tiempo que esté vitalmente descontento de su arte? ¿Cómo hacer para que el hombre nunca esté satisfecho de su trabajo y no obstante siempre esté satisfecho de trabajar? ¿Cómo asegurarnos de que el pintor arrojará al retrato por la ventana en vez de tomar la actitud más humana y natural de arrojar por la ventana al modelo? Una regla estricta es necesaria, no solo para reglamentarse sino también para revelarse. Para cualquier clase de revolución, es necesario que exista un ideal fijo y familiar. Algunas veces el hombre obra lentamente sobre las ideas nuevas, solo sobre ideas viejas obrará con rapidez. Si simplemente quisiera flotar, o evaporarme o desenrollarme, podría ser por anarquismo, pero si quiero hacer un bochinche, tiene que ser por algo espetable. Y ahí está toda la debilidad de ciertas escuelas de progreso o evolución moral. Sugieren que ha habido un lento movimiento moralizador, con una imperceptible modificación ética a cada año, o a cada instante. En esta teoría, hay una desventaja. Habla de un lento movimiento hacia la justicia, pero no admite un movimiento rápido. A un hombre no le está permitido pararse de un salto y declarar que un cierto estado de cosas es intrínsecamente intolerable. Es mejor tomar un ejemplo específico para aclarar mejor el asunto. Algunos de los vegetarianos idealistas, como ser el señor South, dicen que ha llegado el momento de no comer más carne, implícitamente aceptan que en otro momento se pudo comer carne y sugieren, en palabras que es posible citar, que algún día no se podrá comer huevos ni beber leche. Aquí no discuto que sería justo para los animales. Solamente digo que lo que es justicia en cualquier circunstancia dada, siempre debe ser pronta justicia. Si se hace sufrir a un animal, debe sernos posible precipitarnos a su rescate. Pero ¿cómo podríamos precipitarnos si tal vez estamos adelantados respecto a nuestro tiempo? ¿Cómo podemos precipitarnos para alcanzar un tren que tal vez no llegue sino dentro de unos pocos siglos? ¿Cómo puedo denunciar a un hombre que desuella gatos, si apenas es ahora, lo que yo posiblemente llegaré a hacer bebiéndome un vaso de leche? Una espléndida y frenética secta rusa corría por las calles soltando a los animales de sus carros. ¿Cómo podría yo tener ese arranque de valentía y soltar el caballo de mi cabriolé de alquiler, cuando no sé si mi reloj evolucionista adelanta un poquito o si el cochero está un poquito atrasado? Supongamos que dijera a un suéter, la esclavitud fue adecuada a cierto periodo de la evolución. Y supongamos que él me respondiera, sudar es adecuado a este periodo de la evolución. ¿Cómo podría replicarle si no hay un punto de referencia establecido? Si los Weathers pueden estar atrasados con respecto a la moralidad corriente, ¿por qué los filántropos no podrían estar adelantados con respecto a ella? Y que en la Tierra, es moralidad corriente, sino en su sentido literal, la moralidad que siempre está corriendo más lejos. Por eso podemos decir que un ideal establecido es tan necesario para el innovador como para el conservador. Es necesario, tanto si deseamos que las órdenes del rey se ejecuten prontamente, como si deseamos que el rey sea prontamente ejecutado. La guillotina tiene muchas culpas, pero si hemos de hacerle justicia, no tiene nada de evolucionista.
El argumento evolucionista favorito tiene en el hacha su mejor réplica. El evolucionario dice, ¿dónde trazas la línea? Y el revolucionario contesta, la trazo aquí, exactamente entre la cabeza y el cuerpo. Si en cualquier momento dado puede surgir una huelga, debe existir un bien y un mal abstracto. Debe haber algo eterno si es que puede haber algo repentino. De ahí que todas las empresas humanas inteligibles sean para alterar las cosas o para conservarlas como son, para fundar un sistema estable como en China o para alterarlo cada mes como a principios de la Revolución Francesa. Para todo es exactamente necesaria la existencia de un concepto que sea un concepto establecido. Ese es nuestro primer requerimiento.